了这事业的领航者。那我要告诉你，今天非常的兴奋，因为公司为我们邀请到来自波多黎各的主席俱乐部成员 Jonathan， 他将要在这一堂课上午的时间，告诉我们如何透过他的方式，可以带领我们有更卓越的团队。你跟我一样期待吗？你跟我一样想要复制他的脑袋吗？让我们用热烈的掌声欢迎来自我们的主席俱乐部成员 Jonathan。Saludos a todos, aquí le habla Jonathan Rodríguez desde Puerto Rico y bueno, qué rico, ¿no? Qué rico por estar con ustedes en esta escuela de equipos del mundo. Si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco en el futuro? A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, siempre sale un nuevo liderazgo, sale una nueva mentalidad, sale una nueva visión, construyendo, o como tú has construido, número uno, tu negocio, cómo has construido tu vida personal y cómo has construido tus relaciones. Por eso es muy importante estar claro, número uno, qué es lo que yo quiero y dónde yo estoy. Son varias cosas que les voy a contar. Mira, y cuando yo comienzo a hablar con ustedes, llegan momentos de mi vida, de mi infancia, y yo digo, Jonathan, ¿qué cosas tú has perdido que tú anhelabas o que tú querías mucho en tu pasado, que tú querías, que tú realmente deseabas? Y yo quiero que ustedes, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para como se hacían hace quizás 15, 20 años atrás? Es un poco diferente. Claro que lo importante es llevar el producto al mercado, eso es lo más importante. O porque necesito crear más regalías en mi negocio. Era desafiante porque en nuestra organización fue una organización que creció muy rápido. Y cuando tú creces muy rápido, te va a faltar liderazgo, entendimiento de cómo crecer. Muchas personas, si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco en el futuro? A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho antes, escúchame bien, antes de hacer Herbalife, quizás tú habías intentado ir a la universidad, trabajar, no sé, el negocio con tus padres, un negocio con un amigo o algún deporte. Y tú decir, ¿por qué yo fracasé en eso que yo supuestamente quería tanto? Y cuando yo observo, yo digo, cuando yo estoy en este mundo hoy en día, hoy que tengo 37 años de edad, hace 20 años atrás, cuando yo jugaba béisbol, estaba en mi último año, y eran momentos claves o momentos que eran una sola oportunidad en la vida para yo tomar la decisión, o no solamente yo, sino los equipos, invertir dinero en mí y yo jugar béisbol en Grandes Ligas, y bueno, ese era mi futuro, era lo que yo pensaba. Y yo decía, ¿por qué nunca logré el sueño de jugar béisbol profesional en Estados Unidos con un equipo de Grandes Ligas y pagar el dinero que quería? Porque al final, cuando tú entras a un deporte, y yo sé que usted me va a entender, cuando tú entras a un deporte, te comienza a gustar el deporte, pero en el camino tú dices, yo quiero ser exitoso porque yo quiero, no sé, tener dinero. Quiero tener tanto dinero que después yo pueda ayudar a mi mamá, a mis abuelos, a mis familiares, que soy algunos amigos. Y ese era como el enfoque o el norte, ¿no? Pero yo digo, si yo era bueno, yo tenía talentos, yo tenía muchos talentos, ¿qué sucedió conmigo? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no tuve éxito? Ahora bien, cuando yo me pongo a pensar hoy en el negocio de Herbalife, que uno para tener éxito en el negocio de Herbalife, tú necesitas hacer lo que el 99% de las personas no hacen. Y eso es un poco fuerte, ¿no?
Y empecemos con tu mentalidad, un ejemplo. ¿Qué nosotros pensamos al momento de decir cómo voy a promover mi negocio? ¿Qué nosotros pensamos al momento de dar seguimiento y el por qué dar seguimiento? Eso es basado en mentalidad, ¿no? ¿Qué nosotros pensamos sobre otros distribuidores? ¿Qué nosotros pensamos sobre nuevas maneras de hacer el negocio? ¿Qué nosotros pensamos, no sé, qué nosotros pensamos al momento de decir por qué necesito hacer más volumen personal o por qué necesito crear más regalías en mi negocio? Y eso es basado en mentalidad. Pero cuando nosotros hablamos basado en disciplina, yo creo que lo más importante, o una de las cosas más importantes para tú tener éxito es la disciplina. Y yo me observo hoy, digo, hace 20 años atrás, 22 años, 25 años, yo no tenía disciplina. Escúchame bien, disciplina con mi trabajo en ese momento, que mi trabajo era ser deportista, yo jugaba béisbol. Yo personalmente iba a las prácticas de béisbol en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, martes y jueves. Pero cuando hablamos de disciplina era, Jonathan, cómo tú estabas comiendo, cómo tú te alimentabas. Cuando hablamos de disciplina era cómo tú cuidabas tu cuerpo, cómo tú entrenabas, ¿okay? Para, no sé, agarrar más fuerza a la hora de jugar, para ir mejorando mis habilidades, cómo yo descansaba, ¿sí? Cómo yo entrenaba no solamente con mi equipo, cómo yo entrenaba yo solo, cómo yo entrenaba mi mente, cómo entrenaba mi cuerpo, cómo entrenaba con otras personas para aprender. Si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites. Si es disciplina, yo tengo que tratar a las personas disciplina. Si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites. Aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. En un momento, cuando yo no tuve éxito en el béisbol, yo comencé a echarle culpa a muchas personas. Comencé a decir, fue por el dirigente, fue por el equipo que tenía, por el lugar donde jugaba, porque era bueno, tenía talento. Comencé a decir, no, quizás fue que mis padres no me apoyaban. Si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites. Aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email. Si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites. Aquí yo no tengo éxito porque mi patrocinador no me llama, éxito porque no me reconoce. Y todo eso, sí yo te puedo entender, pero todo eso son excusas, ¿ok? Nosotros tenemos que buscar cuál es mi disciplina, sin importar qué lo que esté sucediendo alrededor de nosotros o alrededor mío, yo voy a seguir enfocado, voy a seguir caminando hacia el frente. Porque tengo una razón del por qué hacer que las cosas sucedan. Tengo un porqué que me va a mover. Tengo metas gigantescas. ¿Cuál es mi disciplina? Un ejemplo. ¿Cuál es mi disciplina? De momento yo digo, tengo un club de nutrición. ¿Cuál es mi disciplina? En abrir el club a la hora que se supone que abre el club. Cerrar el club a la hora que se supone que se cierre el club. ¿Cuál es mi disciplina? En las redes sociales, costumbre negativa y no nos ayuda a crear. No nos ayuda a mejorar el negocio, no nos ayuda a crear. Busca el real significado de disciplina, escúchame bien, de disciplina basado en negocio, no disciplina basado en seres humanos, en negocio. Y te vas a dar cuenta que no es por talento, no es porque tú no sabías hacer las cosas, porque sí sabías hacer las cosas. Mira, lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites. Aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites. Aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. La seriedad en el negocio que yo tengo. Y ya eso es lo que yo voy, es busca el real significado de disciplina. Escúchame bien, de disciplina basado en negocio, no disciplina basado en seres humanos, en negocio. ¿Cuál es mi disciplina con mi organización? ¿Cuál es mi disciplina con mis distribuidores nuevos? Un ejemplo, si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites. Aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco en el futuro? A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina?
Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy porque yo practico mañana. ¿Sí me entiendes? Como yo practico mañana. Y a veces nos sucede eso mucho. A veces decimos, no le voy a dar seguimiento a mi organización hoy, no le voy a dar seguimiento a mi organización hoy, porque yo mañana les escribo. Al otro día piensan lo mismo. El real significado de disciplina, escúchame bien, una costumbre donde es una costumbre negativa y no nos ayuda a crear, no nos ayuda a mejorar el negocio, no nos ayuda a crear hábitos positivos en la organización. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes? Yo lo que quiero es que tú pienses, porque todos nosotros en algún momento hemos fracasado en nuestro trabajo, en muchas cosas hemos fracasado. Y tú vas a pensar, ¿por qué yo fracasé? Y te vas a dar cuenta que no es por talento, no es porque tú no sabías hacer las cosas, porque sí sabías hacer las cosas. De seguro eres muy bueno en lo que haces, pero quizás nos hace falta un poquito de disciplina. Disciplina en la manera de cómo de disciplina basada en la promoción. Así que tú tienes que buscar varios puntos en tu vida hoy personalmente. Hablando del hoy, por ejemplo, es decir, volumen personal. ¿Ok? ¿Cuántos nuevos distribuidores estoy teniendo? ¿Cuántos clientes nuevos estoy teniendo? ¿Cuántos clientes estoy reteniendo? ¿Cuántos distribuidores estoy reteniendo? ¿Okay? ¿Cuántos distribuidores están reteniendo en mi organización? ¿Cuántos supervisores estamos reteniendo año tras año? ¿Cuántos supervisores, escúchame bien, cuántos supervisores mes a mes están comprando productos para ellos consumir y para ellos vender productos? Pero sobre todo, ¿cuántos distribuidores, que son importantes, estos distribuidores que comienzan en el negocio, estos distribuidores que están comenzando en el negocio, cuántos de ellos están comprando productos, quizás para consumir o quizás para vender? ¿Okay? Ahora bien, ¿cuál es mi disciplina en cada punto de lo que te estoy comentando? ¿Cuál es mi disciplina basado en qué yo puedo hacer hoy en día para aumentar mi volumen personal? En los pasados años, por lo menos nosotros aquí en Estados Unidos y Puerto Rico, hemos cambiado la mentalidad basado a todo lo que creíamos hace muchos años atrás. Y yo sé que en muchos lugares también de Asia están cambiando la mentalidad basado a lo que ellos creían hace años atrás. E igual en Europa, en Sur y Centroamérica, en muchos lugares. Ahora bien, cuando yo te explico esto, eso es porque por muchos años veníamos con una mentalidad de pensar, wow, si una persona vende 1000 puntos de volumen, está fuera de control. Si una persona vende 2.500 puntos de volumen, está fuera de control. Si una persona vende 3.000 puntos, 5.000 puntos, 10.000 puntos por mes, está fuera de control. Y pensábamos eso como si el volumen personal era algo casi imposible. Ejemplo, si alguien es un top productor, no sé más o menos en sus países, pero un ejemplo, si esa persona hace 5.000 puntos de volumen, 4.000 puntos de volumen, está fuera de control. Eso es imposible hacerlo. Yo he escuchado personas que se me acercan y dicen, Jonathan, es imposible vender 2.500 puntos de volumen en mi país. Y esa persona me lo dice a mí tan seguro que yo comienzo a creerlo. Yo digo, wow, mira, lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites. Que estamos transmitiendo no solamente lo que nosotros creemos, le estamos transmitiendo a la generación nueva que no sabe lo difícil que es vender un programa o lo difícil de abrir un club de nutrición. Le estamos haciendo creer que este negocio es muy difícil. Entonces, cuando tú comienzas a cambiar tus disciplinas o tu mentalidad, cuando tú la comienzas a cambiar y tú comienzas sabes lo que es, sabemos que es difícil, pero comenzamos a decir, sí es difícil, pero es posible. Y yo les voy a mostrar a ustedes cómo se hace. Ese es el trabajo de un líder. El trabajo de un líder es reconocer, ¿ok? Reconocer que sí es difícil, que claro, hay que reconocer que es difícil, pero sobre todo el trabajo de un líder es enseñar, decirle, hey, yo estoy trabajando para esto. Yo estoy logrando esto. Yo quiero que ustedes vean cómo yo voy a ver este mes, yo voy a tener 5 clientes nuevos. Yo les envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites. Aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo.
cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco en el futuro? A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien. ¿Por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy porque yo practico mañana. ¿Sí me entiendes? Como yo practico mañana. Y a veces nos sucede eso mucho. A veces decimos, no le voy a dar seguimiento de otras organizaciones. Así que ellos me vendieron el sueño que trabajara muy duro para por lo menos llegar aquí por el millonario. Y yo personalmente, imagínate, yo era enfermero de profesión. Y yo decía, si soy aquí por el millonario, yo puedo ayudarme a mí, a mi familia, a mis hijos, a mi suegro, puedo ayudar a mi mamá. ¿Sí me entiendes? Es como, mira, lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia del Badayo. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites. Aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco? Y no hablamos de las posibilidades. Pero bien, eso cambia y mejora, escúchame bien, eso cambia y mejora con la disciplina. ¿Qué tipo de disciplina? Por ejemplo, para yo cambiar visión, mira, lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia del Badayo. Necesitan mi crecimiento. Si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia del Badayo. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites. Muy rápido, ¿ok? Así que tuve que escuchar a Mark Hughes y Jim Rohn. Yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia del Badayo. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites. Es muy temprano en la mañana, yo estoy haciendo este video, pero anoche la seriedad en el negocio que yo tengo. Y ya eso es lo que yo voy, es busca el real significado de disciplina, escúchame bien, de disciplina basado en negocio, no disciplina basado en seres humanos, en negocio. ¿Cuál es mi disciplina con mi organización? ¿Cuál es mi disciplina con mis distribuidores nuevos? Un ejemplo, si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia del Badayo. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites. Aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco en el futuro? A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy porque yo practico mañana. ¿Sí me entiendes? Como yo practico mañana. Y a veces nos sucede eso mucho. A veces decimos, no le voy a dar seguimiento a mi organización hoy, no le voy a dar seguimiento a mi organización hoy, porque yo mañana les escribo, al otro día piensan lo mismo y se convierte en una costumbre donde es una costumbre negativa y no nos ayuda a crear, no nos ayuda a mejorar el negocio, no nos ayuda a crear hábitos positivos en la organización. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes? Yo lo que quiero es que tú pienses, porque todos nosotros en algún momento hemos fracasado en nuestro trabajo, en muchas cosas hemos fracasado. Y tú vas a pensar, ¿por qué yo fracasé? Y te vas a dar cuenta que no es por talento, no es porque tú no sabías hacer las cosas, porque sí sabías hacer las cosas. De seguro eres muy bueno en lo que haces, pero quizás nos hace falta un poquito de disciplina. Disciplina en la manera para crear un grupo gigantesco en el futuro. A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy porque yo practico mañana. ¿Sí me entiendes? Como yo practico mañana. Y a veces nos sucede eso mucho. A veces decimos, no le voy a dar seguimiento a mi organización hoy, porque yo mañana les escribo,
al otro día piensan lo mismo. Un ejemplo, Isabel y yo comenzamos, mi esposa y yo comenzamos el negocio en el 2012 y veíamos cómo el negocio, cómo líderes, y éramos nuevos, pero nosotros lo desciframos muy rápido por los libros que estábamos leyendo, entendíamos qué estaba pasando. Veíamos cómo líderes estaban trayendo mucho grupo al negocio, pero a la misma vez estaban perdiendo, no grupo, estaban perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque no se aprovechaban del momentum. Y Mark Hughes dice, cuando las cosas van mal, hay que trabajar duro. Pero cuando las cosas van bien, hay que trabajar más duro. Lo que Mark Hughes se refería es, necesitas aprovecharte del momentum que está sucediendo. Si por meses, maybe tú eres un get, y por meses tú no registras a una persona, y llegó un mes y tú tienes 3 nuevos distribuidores, tienes que aprovecharte de eso. Tienes que buscar la manera de cómo esos 3 distribuidores tú los metes en los sistemas de capacitación, cómo esos 3 distribuidores tú les enseñas a vender para que se hagan supervisores lo más rápido posible y tratas de duplicar eso. Porque no sucede siempre. La seriedad en el negocio que yo tengo. Y ya eso es lo que yo voy, es busca el real significado de disciplina. Escúchame bien, de disciplina basado en negocio, no disciplina basado en seres humanos, en negocio. ¿Cuál es mi disciplina con mi organización? ¿Cuál es mi disciplina con mis distribuidores nuevos? Un ejemplo, si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia de Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco en el futuro? A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy porque yo practico mañana. ¿Sí me entiendes? Como yo practico mañana. Y a veces nos sucede eso mucho. A veces decimos, no le voy a dar seguimiento a mi organización hoy, porque yo mañana les escribo, al otro día piensan lo mismo y se convierte en una costumbre donde es una costumbre negativa y no nos ayuda a crear, no nos ayuda a mejorar el negocio, no nos ayuda a crear hábitos positivos en la organización. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes? Yo lo que quiero es que tú pienses, porque todos nosotros en algún momento hemos fracasado en nuestro trabajo, en muchas cosas hemos fracasado. Y tú vas a pensar, ¿por qué yo fracasé? Y te vas a dar cuenta que no es por talento, no es porque tú no sabías hacer las cosas, porque sí sabías hacer las cosas. De seguro eres muy bueno en lo que haces, pero quizás para crear un grupo gigantesco en el futuro. A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? En Puerto Rico. Entonces, cuando tú piensas eso y tú dices, ¿qué sucedió? Y esto es un mensaje de liderazgo. ¿Qué sucedió? ¿O qué fue lo que sucedió para que esto pasara? ¿Qué sucedió? Porque cuando Jonathan y Isabel comenzaron, muchas personas le decían, hey, si por lo menos tú llegas a equipo del millonario, está bien. A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Pero hoy en día Isabel y Jonathan son Club del Sherman, 6 diamantes, 110K. ¿Qué sucedió en su mente? ¿Qué sucedió en la manera de trabajar? Escúchame bien, el trabajo es bien importante. Mira, el trabajo es más importante que creerlo. Tú lo vas a creer, pero hay personas que viven creyendo que las cosas van a suceder y no hacen nada. Entonces sí hay que trabajar muy duro, pero hay que añadirle mentalidad, hay que añadirle disciplina. Y en ese camino fue un poco difícil. No de ahora de Sherman, en el camino de la construcción fue un poco difícil. ¿Por qué fue un poco difícil? Mira, que nadie ve realmente. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Yo necesito que tú entiendas hoy, tú pienses, tú digas, ¿cómo era desafiante? Porque en nuestra organización, mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, aquí está, y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que
que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco en el futuro. A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy porque yo practico mañana. ¿Sí me entiendes? Como yo practico mañana. Y a veces nos sucede eso mucho. A veces decimos, no le voy a dar seguimiento a mi organización hoy, no le voy a dar seguimiento a mi organización hoy, porque yo mañana les escribo, al otro día piensan lo mismo y se convierte en una costumbre donde es una costumbre negativa y no nos ayuda a crear, no nos ayuda a mejorar el negocio, no nos ayuda a crear hábitos positivos en la organización. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes? Yo lo que quiero es que tú pienses, porque todos nosotros en algún momento hemos fracasado en nuestro trabajo. La promoción no va a ser que tú crees regalías sólidas. Hay un trabajo de liderazgo, un trabajo de sistema de capacitación, un trabajo de llamadas cuando alguien no espera una llamada. Hay trabajos que nadie ve realmente. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Yo necesito que tú entiendas hoy y tú pienses, tú digas, ¿Cómo fue que yo trabajé tan duro y llegué a qué eran las cosas que yo hacía? ¿Se acuerdan? Cuando estaba en el segundo corte, cuando estaba en el tercer corte, que llegué a equipo millonario, o que llegué a equipo presidente. Todos nosotros necesitamos recordar cuál era el trabajo que nosotros hacíamos para el momento cuando llegué a equipo el presidente, cuando llegué a equipo el millonario, cuando llegué. Entonces, ese mismo trabajo es el trabajo que nosotros no podemos hacer que se detenga. Yo te explico por un ejemplo. Cuando yo comencé en el negocio de Herbalife, yo comencé con muchas deudas, y quizás en la historia lo van a escuchar, con muchas deudas en dinero, no tenía mucho dinero. Así que cuando llegué a la posición de Get, imagínate, yo, wow, estoy ganando dinero. Y cuando llegué a equipo millonario, mucho más, yo decía, wow, qué bien me va. Y de momento, eso me confundió un poco. Así que yo tuve que tomar una decisión. Yo tomé la decisión de no mirar la cuenta de banco y solamente enfocarme en el trabajo, como si no estuviera ganando dinero. Y quizás eso puede diferenciarme a mí a otras personas. Cuando había otras personas, no sé, con carros de lujo, casas de lujo, personas dándose viajes, no sé, familiares placenteros, Isabel y Jonathan estaban trabajando como si no tuvieran dinero. Sí mostrábamos que nos iba bien, pero al grupo lo más que le mostrábamos era trabajo, cómo nos iba el negocio. Eso es lo que nosotros estábamos haciendo personalmente. Yo quiero mostrarte cómo voy trabajando, cómo estoy sacando mis primeras líneas, cómo mis primeras líneas se están duplicando, cómo están haciendo segundas líneas y comenzamos a crear. Ahora bien, en el momento de crear, ¿ok? Porque hubo un momento que tuvimos un reto personal, familiar, un reto muy fuerte en la familia, para que entiendan un poco, mi esposa y yo hacemos el negocio. Hoy en día tengo un primo, que nos criamos juntos, que es equipo del presidente. La hermana de mi esposa vio un video de bienvenida, lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco en el futuro? A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia, ¿ok? Y comienzan a crecer todos. Decir ustedes que son Get, millonarios, todos somos presidentes, qué sé yo. Hay muchos líderes, y cuando hay muchos líderes hay muchas opiniones, y por qué no se hace esto, por qué no se hace lo otro. Y cuando entra la familia es un reto más grande. ¿Por qué? Porque a veces, cuando hay situaciones familiares que no tienen que ver con el negocio, te afecta mentalmente, ¿okay? Así que hubo un momento en nuestro negocio, no llevábamos ni un año, bueno, llevábamos como un año en el negocio, que hubo un reto familiar. Así que en ese reto familiar, mi cuñado, que era el patrocinador, que es mi patrocinador, y era el que hacía todo el sistema de capacitación, y era el que sabía del Herbalife, tomó la decisión de alejarse un poco. Tuvo una situación personal y eso es respetable.
Y mi esposa se alejó un poco y mi cuñada se alejó un poco. En esos momentos mi primo era como equipo de expansión global, así que no sabía mucho. Así que en ese momento llegó el momento de crear. Y por eso es que yo les digo, miren, quizás tú estás viviendo un reto o un reto. Puede ser personal, un reto familiar, un reto de negocio. Ahora bien, ese reto que tú estás viviendo hoy, se supone que después de ese reto tú seas un mejor líder. Tú tengas una mejor capacidad de cómo afrontar las cosas. Se supone que después de este reto, tú crezcas personalmente. ¿Ok? ¿Qué es lo bueno de los retos? Si nosotros tenemos crecimiento personal, que vamos a aprender a solucionar las cosas, los retos. Después de un reto, se supone que tú solucionas. Si tú estás en un reto, ¿ok? En un reto personal o lo que sea del negocio, si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco en el futuro? A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Calme lo que está sucediendo. Así que en ese momento hubo un reto muy fuerte, familiar de ellos, así que mi responsabilidad, ya yo estaba muy apasionado del negocio del Herbalife, ya estaba teniendo disciplina. Un ejemplo, mire las cosas tan importantes. Cuando mi patrocinador hacía el sistema de capacitación, yo anotaba todo lo que él decía, cómo hacía una oportunidad de negocio, cómo eran los testimonios, cómo era una pre-reunión, cómo era una post-reunión. Yo tenía todo eso anotado en una libreta, cómo él lo hacía. Porque yo quería emularlo a él, yo quería ser como él. Yo decía, mi patrocinador es perfecto, ¿no? Cuando él habla, todos se reclutan, así que yo quiero hacer. Cuando pasó el reto personal, él se fue. Él siguió haciendo el negocio, pero tomó la decisión de no hacer muchas cosas en ese momento. Yo quería crecer en el negocio. Ya éramos equipo del presidente, así que comenzamos a crear un sistema de capacitación. Y déjame explicarte algo. Eso fue en el 2013. Isabel y yo comenzamos en el 2012, en el 2013. Comenzamos a hacer un sistema de capacitación. Y pasaron muchos años, decimos 3, 4 años, que no sucedió muchas cosas en nuestro negocio. Eran errores tras errores tras errores. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué nos ayudó en ese momento? La disciplina que yo tuve y la disciplina que tuvieron 3, 4 o 5 primeras líneas que yo tenía en ese momento, que eran como equipo de expansión global, para crear un grupo gigantesco en el futuro. A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. Y como no teníamos mucho dinero, el sistema de capacitación lo hacíamos adentro de un club de nutrición. Y se estaba tornando un poco difícil lo que está pasando, pero estábamos aprendiendo. ¿Por qué? Estábamos aprendiendo de lo que no funcionaba y lo estábamos alejando. Y estábamos acercando todo lo que sí estaba funcionando en el negocio. Y hubo un momento que las cosas comenzaron a cambiar y comenzaron a mejorar, comenzaron a traer personas al negocio. Y cuando comienzan a traer personas al negocio, cuando comienzan a llegar personas al negocio, es un nuevo reto. ¿Por qué? Porque vienen diferentes seres humanos con diferente mentalidad, ¿ok? Diferentes rasgos, diferentes problemas, diferentes crianzas. Entonces, cuando más libros tenía yo que comenzar a leer, mi disciplina. Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? Un ejemplo, ustedes me ven hoy en día que yo soy miembro del Club de Sherman. Y yo le he enseñado a mi organización, este soy yo personalmente, yo le enseñé a mi organización que en un evento, ellos me llaman como, no sé, el Club del Sherman, lo que ellos quieran. Pero cuando estamos en el field trabajando, decir, en el sistema de capacitación, decirle en el club de nutrición, si estamos haciendo, no sé, una fiesta casera, que me llamen Jonathan. Porque yo quería que todo el mundo me viera igual que ellos, no que me vieran muy grande, porque si ellos me veían muy grande, ellos iban a decir, no, es muy difícil hablar con esa persona. Entonces, le puse un poquito de sentido de humildad a mi negocio. Eso me dio un poquito de diferencia. Y eso es un poco el liderazgo. Ejemplo, imagínate que tú llegas nuevo a una reunión y te dicen, te voy a presentar a Jonathan Rodríguez, que es miembro del Club del Sherman. Y tú no conoces nada del plan de mercadeo. Tú vas a decir, yo no me atrevo ni a hablarle porque es una persona muy, muy importante. Y si es muy importante, pues yo
no me atrevo a decir algo que esté mal, ¿sí me entiendes? Es como yo estar en un lugar y me digan, te presento al presidente de los Estados Unidos. Yo voy a decir, yo no le voy a hablar al presidente de Estados Unidos, ¿sabes? Como, no sé, no estoy a esos niveles. Mentalmente uno piensa eso. Por eso es que yo tomé la decisión de decir, yo soy Jonathan cuando esté en el club. Si yo conozco un cliente, soy Jonathan. No, yo no soy el club del Sherman, yo soy un cliente, yo soy un distribuidor más, ¿ok? Entonces, si yo quiero igualar lo que tú sientes a lo que yo siento. A eso quiero que estemos iguales. Pero en ese entonces hubo un reto, recuerdo 2012, 2013, y comenzaron a llegar personas profesionales, mira esto, personas profesionales a nuestro negocio. Comenzaron a llegar personas profesionales, personas que habían estudiado o que tenían que trabajaban o tenían negocio. Y yo recuerdo que yo hablaba en las reuniones, porque yo era un joven, 27 años de edad, 28 años de edad, no me vestía muy bien. Así, y eso es algo raro, porque las personas piensan, si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia del Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco en el futuro? A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucha mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy porque yo practico mañana. ¿Sí me entiendes? Como yo practico mañana. Y a veces nos sucede eso mucho. A veces decimos, no le voy a dar seguimiento a mi organización hoy, porque yo mañana les escribo, al otro día piensan lo mismo y se convierte en una costumbre donde es una costumbre negativa y no nos ayuda a crear, no nos ayuda a mejorar el negocio, no nos ayuda a crear hábitos positivos en la organización. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes? Yo lo que quiero es que tú pienses, porque todos nosotros en algún momento hemos fracasado en nuestro trabajo, en muchas cosas hemos fracasado. Y tú vas a pensar, ¿por qué yo fracasé? Y te vas a dar cuenta que no es por talento, no es porque tú no sabías hacer las cosas, porque sí sabías hacer las cosas. De seguro eres muy bueno en lo que haces, pero quizás nos hace falta un poquito. Si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia del Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco en el futuro? A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucha mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy más productos. Ese es el por qué debes de ir al club nutrición. Ese es el por qué debes de conectarte a todos los entrenamientos, porque tus regalías están más abajo y tú quieres que aumente. Entonces, ¿cómo yo voy a entender que todos estamos en la misma situación, pero uno o dos personas se aprovechan? La seriedad en el negocio que yo tengo. Y ya eso es lo que yo voy, es busca el real significado de disciplina. Escúchame bien, de disciplina basado en negocio, no disciplina basado en seres humanos, en negocio. ¿Cuál es mi disciplina con mi organización? ¿Cuál es mi disciplina con mis distribuidores nuevos? Un ejemplo, si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia del Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te pasado. Yo te puedo contar mucha mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina, mi disciplina. Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé, un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia del Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente
para crear un grupo gigantesco en el futuro. A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, hoy, no le voy a dar seguimiento a mi organización hoy, porque yo mañana les escribo, al otro día piensan lo mismo y se convierte en una costumbre donde es una costumbre negativa y no nos ayuda a crear, no nos ayuda a mejorar el negocio, no nos ayuda a crear hábitos positivos en la organización. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes? Yo lo que quiero es que tú pienses, porque todos nosotros en algún momento hemos fracasado en nuestro trabajo, en muchas cosas hemos fracasado. Y tú vas a pensar, ¿por qué yo fracasé? Y te vas a dar cuenta que no es por talento, no es porque tú no sabías hacer las cosas, porque sí sabías hacer las cosas. De seguro eres muy bueno en lo que haces, pero quizás nos hace falta un poquito de disciplina. Disciplina en la manera de cómo yo promuevo las cosas. A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien. ¿Por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy porque yo practico mañana. ¿Sí me entiendes? Como yo practico mañana. Y a veces nos sucede eso. Y veíamos cómo el negocio, cómo líderes, y éramos nuevos, pero nosotros lo desciframos muy rápido. Por los libros que estábamos leyendo, entendíamos qué estaba pasando. Veíamos cómo líderes estaban trayendo mucho grupo al negocio, pero a la misma vez estaban perdiendo, no grupo, estaban perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque no se aprovechaban del momentum. Y cuando yo le pregunto, ¿cómo te hiciste que las personas me explican el plan de mercadeo? No, tanto volumen, en 3 niveles, estas son las realidades. No, eso no es. ¿Cuál fue el trabajo que tú hiciste para llegar a qué? ¿Cuántas presentaciones? ¿Cuántos distribuidores y supervisores tú llevabas a las reuniones? La seriedad en el negocio que yo tengo. Y ya eso es lo que yo voy, es busca el real significado de disciplina. Escúchame bien, de disciplina basado en negocio, no disciplina basado en seres humanos, en negocio. ¿Cuál es mi disciplina con mi organización? ¿Cuál es mi disciplina con mis distribuidores nuevos? Un ejemplo, si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia del Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco en el futuro? A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien. ¿Por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy porque yo practico mañana. ¿Sí me entiendes? Como yo practico mañana. Y a veces nos sucede eso mucho. A veces decimos, no le voy a dar seguimiento a mi organización hoy, porque yo mañana les escribo. Al otro día piensan lo mismo y se convierte en una costumbre donde es una costumbre negativa y no nos ayuda a crear, no nos ayuda a mejorar el negocio, no nos ayuda a crear hábitos positivos en la organización. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes? Yo lo que quiero es que tú pienses, porque todos nosotros en algún momento hemos fracasado en nuestro trabajo, en muchas cosas hemos fracasado. Y tú vas a pensar, ¿por qué yo fracasé? Y te vas a dar cuenta que no es por talento, no es porque tú no sabías hacer las cosas, porque sí sabías hacer las cosas. De seguro eres muy bueno en lo que haces, pero quizás nos hace falta un poquito de disciplina. Disciplina en la manera de cómo yo promuevo las cosas. ¿Cómo promuevo las cosas? ¿Sabes cómo he aprendido? Yo no tenía talento promoviendo, pero he aprendido que uno de los factores grandes en el negocio es promover la seriedad en el negocio que yo tengo. Y ya eso es lo que yo voy, es busca el real significado de disciplina. Escúchame bien, de disciplina basado en negocio. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en el segundo corte, cuando estaba en el tercer corte, o que llegué equipo millonario, o que llegué equipo presidente. Todos nosotros necesitamos recordar cuál era el trabajo que nosotros hacíamos para el momento cuando llegué equipo el presidente.
cuando llegué al equipo millonario, cuando llegué. Entonces, ese mismo trabajo es el trabajo que nosotros no podemos hacer que se detenga. Yo te explico, por un ejemplo. Cuando yo comencé en el negocio de Herbalife, yo comencé con muchas deudas, y quizás en la historia lo van a escuchar, con muchas deudas en dinero, no tenía mucho dinero. Así que cuando llegué a la posición de Get, imagínate, yo, wow, estoy ganando dinero. Y cuando llegué a equipo millonario, mucho más, yo decía, wow, qué bien me va. Y de momento, eso me confundió un poco. Y comienzan a crecer todos. Decir ustedes que son Get, millonarios, todos somos presidentes, qué sé yo. Hay muchos líderes, y cuando hay muchos líderes hay muchas opiniones, y por qué no se hace esto, por qué no se hace lo otro. Y cuando entra la familia es un reto más grande. ¿Por qué? Porque a veces, cuando hay situaciones familiares que no tienen que ver con el negocio, te afecta mentalmente. ¿Okay? Así que hubo un momento en nuestro negocio, no llevábamos ni un año, bueno, llevábamos como un año, sí, un año en el negocio, que hubo un reto familiar. Así que en ese reto familiar, mi cuñado, que era el patrocinador, que es mi patrocinador, y era el que hacía todo el sistema de capacitación, y era el que sabía del Herbalife, tomó la decisión de alejarse un poco. Tuvo una situación personal y eso es respetable. Y mi esposa se alejó un poco, y mi cuñada se alejó un poco. En esos momentos mi primo era como equipo de expansión global, así que no sabía mucho. Así que en ese momento llegó el momento de crear, y por eso es que yo les digo, miren, quizás tú estás viviendo un reto o un reto. Puede ser personal, un reto familiar, un reto de negocio. Ahora bien, ese reto que tú estás viviendo hoy, se supone que después de ese reto, tú seas un mejor líder. Así que yo tuve que tomar una decisión. Yo tomé la decisión de no mirar la cuenta de banco y solamente enfocarme en el trabajo, como si no estuviera ganando dinero. Y quizás eso puede diferenciarme a mí a otras personas. Cuando había otras personas, no sé, con carros de lujo, casas de lujo, personas dándose viajes, no sé, familiares placenteros, la seriedad en el negocio que yo tengo. Y ya eso es lo que yo voy, es busca el real significado de disciplina, escúchame bien, de disciplina basado en negocio, no disciplina basado en seres humanos, en negocio. ¿Cuál es mi disciplina con mi organización? ¿Cuál es mi disciplina con mis distribuidores nuevos? Un ejemplo, si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco en el futuro? A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy porque yo practico mañana. ¿Sí me entiendes? Como yo practico mañana. Y a veces nos sucede eso mucho. A veces decimos, no le voy a dar seguimiento a mi organización hoy, porque yo mañana les escribo, al otro día piensan lo mismo y se convierte en una costumbre donde es una costumbre negativa y no nos ayuda a crear, no nos ayuda a mejorar el negocio, no nos ayuda a crear hábitos positivos en la organización. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes? Yo lo que quiero es que tú pienses, porque todos nosotros en algún momento hemos fracasado en nuestro trabajo, en muchas cosas hemos fracasado. Y tú vas a pensar, ¿por qué yo fracasé? Y te vas a dar cuenta que no es por talento, no es porque tú no sabías hacer las cosas, porque sí sabías hacer las cosas. De seguro eres muy bueno en lo que haces, pero quizás nos hace falta un poquito de disciplina. Disciplina en la manera de cómo yo promuevo las cosas. Jonathan, ¿cómo promuevo las cosas? ¿Sabes cómo he aprendido? Yo no tenía talento promoviendo, pero he aprendido que uno de los factores grandes en el negocio es promover. Si yo tengo un nuevo distribuidor en mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco en el futuro? A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado,
yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina, yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy porque yo practico mañana. ¿Qué cosas antes, escúchame bien, antes de hacer Herbalife, quizás tú habías intentado ir a la universidad, trabajar, no sé, el negocio con tus padres, un negocio con un amigo o algún deporte? Y tú decir, ¿por qué yo fracasé en eso que yo supuestamente quería tanto? Y cuando yo observo, yo digo, cuando yo estoy en este mundo hoy en día, hoy que tengo 37 años de edad, hace 20 años atrás, hace 20 años, cuando yo jugaba béisbol, estaba en mi último año, y eran momentos claves o momentos que eran una sola oportunidad en la vida para yo tomar la decisión, o no solamente yo, sino los equipos, invertir dinero en mí, y yo jugar béisbol en Grandes Ligas, y bueno, ese era mi futuro, era lo que yo pensaba. Y yo decía, ¿por qué nunca logré el sueño de jugar béisbol profesional en Estados Unidos con un equipo de Grandes Ligas? Y no, yo creo que lo más importante, o una de las cosas más importantes para tú tener éxito es la disciplina. Y yo me observo hoy, digo, hace 20 años atrás, 22 años, 25 años, yo no tenía disciplina. Escúchame bien, disciplina con mi trabajo en ese momento, que mi trabajo era ser deportista, yo jugaba béisbol. Yo personalmente iba a las prácticas de béisbol en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, martes y jueves. Pero cuando hablamos de disciplina era, Jonathan, cómo tú estabas comiendo, cómo tú te alimentabas. Cuando hablamos de disciplina era cómo tú cuidabas tu cuerpo, cómo tú entrenabas, ¿okay? Para, no sé, agarrar más fuerza a la hora de jugar, para ir mejorando mis habilidades, cómo yo descansaba, ¿sí? Cómo yo entrenaba, no solamente con mi equipo, cómo yo entrenaba yo solo, cómo yo entrenaba mi mente, cómo entrenaba mi cuerpo, cómo entrenaba con otras personas para aprender. A eso es lo que yo voy, cuál es mi disciplina. Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? Que estamos transmitiendo no solamente lo que nosotros creemos, le estamos transmitiendo a la generación nueva que no sabe lo difícil que es vender un programa o lo difícil de abrir un club de nutrición. Le estamos haciendo creer que este negocio es muy difícil. Entonces, cuando tú comienzas a cambiar tus disciplinas o tu mentalidad, cuando tú la comienzas a cambiar, y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? Sí es difícil, pero es posible. Y yo les voy a mostrar a ustedes cómo se hace. Ese es el trabajo de un líder. El trabajo de un líder es reconocer, ¿ok? Reconocer que sí es difícil, que claro, hay que reconocer que es difícil, pero sobre todo el trabajo de un líder es enseñar, decirle, hey, yo estoy trabajando para esto. Yo estoy logrando esto. Yo quiero que ustedes vean cómo yo voy a ver este mes yo voy a tener 5 clientes nuevos. Yo quiero que ustedes vean cómo este mes yo voy a tener 10 clientes nuevos. Yo quiero que ustedes vean cómo voy a retener clientes o cómo voy a sacar nuevos distribuidores o nuevos supervisores. Mi trabajo jamás puede ser decirle, es tan difícil que es imposible. No puedo hacer eso. Un ejemplo. ¿Cómo masivamente yo estoy promoviendo? Pero para que eso sucediera, comencé a tener pequeños episodios de disciplina basada en la promoción. Así que tú tienes que buscar varios puntos en tu vida hoy personalmente. Hablando del hoy, por ejemplo, es decir, volumen personal. ¿Ok? ¿Cuántos nuevos distribuidores estoy teniendo? ¿Cuántos clientes nuevos estoy teniendo? ¿Cuántos clientes estoy reteniendo? ¿Cuántos distribuidores estoy reteniendo? ¿Okay? ¿Cuántos distribuidores están reteniendo en mi organización? ¿Cuántos supervisores estamos reteniendo año tras año? ¿Cuántos supervisores, escúchame bien, cuántos supervisores mes a mes están comprando productos para ellos consumir y para ellos vender el producto? Pero sobre todo, ¿cuántos distribuidores, que son importantes, estos distribuidores que comienzan en el negocio, estos distribuidores que están comenzando en el negocio, cuántos de ellos están comprando productos, quizás para consumir o quizás para vender? ¿Okay? Ahora bien, ¿cuál es mi disciplina en cada punto de lo que te estoy comentando? ¿Cuál es mi disciplina basado en qué yo puedo hacer hoy en día para aumentar mi volumen personal? En los pasados años, por lo menos nosotros aquí en Estados Unidos y Puerto Rico, hemos cambiado la mentalidad
basado a todo lo que creíamos hace muchos años atrás. Y yo sé que en muchos lugares también de Asia están cambiando la mentalidad basado a lo que ellos creían hace años atrás. E igual en Europa, en Sur y Centroamérica, en muchos lugares. Ahora bien, cuando yo te explico esto, eso es porque por muchos años veníamos con una mentalidad de pensar, wow, si una persona vende 1000 puntos de volumen, está fuera de control. Si una persona vende 2500 puntos de volumen, está fuera de control. Si una persona vende 3000 puntos, 5000 puntos, 10.000 puntos por mes, está fuera de control. Y pensábamos eso como si el volumen personal era algo casi imposible. Ejemplo, si alguien es un top productor, no sé más o menos en sus países, pero un ejemplo, si esa persona hace 5.000 puntos de volumen, 4.000 puntos de volumen, está fuera de control. Eso es imposible hacerlo. Yo he escuchado personas que se me acercan y dicen, Jonathan, es imposible vender 2.500 puntos de volumen en mi país. Y esa persona me lo dice a mí tan seguro que yo comienzo a creerlo. Yo digo, wow. Yo en Puerto Rico, mi esposa y yo vivimos en Puerto Rico. De seguro no saben lo que es. Es una isla en el Caribe donde viven 3 millones de personas. ¿Ok? Y cuando comenzamos a hacer el negocio en Puerto Rico, íbamos a los eventos y hablábamos con algunos líderes nos decían, si ustedes... Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy porque yo practico mañana. ¿Sí me entiendes? Como yo practico mañana. Y a veces nos sucede eso mucho. A veces decimos, no le voy a dar seguimiento a mi organización hoy, a mis hijos, a mi suegro, puedo ayudar a mi mamá. ¿Sí me entiendes? Es como el primer sueño. Ahora bien, y comienzan a crecer todos. Decir ustedes que son millonarios, todos somos presidentes, qué sé yo. Hay muchos líderes y cuando hay muchos líderes hay muchas opiniones y por qué no se hace esto, por qué no se hace lo otro. Y cuando entra la familia es un reto más grande. ¿Por qué? Porque a veces cuando hay situaciones familiares que no tienen que ver con el negocio, te afecta mentalmente. ¿Okay? Así que hubo un momento en nuestro negocio, no llevábamos ni un año, bueno, llevábamos como un año en el negocio, que hubo un reto familiar. Así que en ese reto familiar, mi cuñado, que era el patrocinador, que es mi patrocinador, y era el que hacía todo el sistema de capacitación, y era el que sabía del Herbalife, tomó la decisión de alejarse un poco. Tuvo una situación personal y eso es respetable. Y mi esposa se alejó un poco, y mi cuñada se alejó un poco. En esos momentos mi primo era como equipo de expansión global, así que no sabía mucho. Así que en ese momento llegó el momento de crear, y por eso es que yo les digo, miren, quizás tú estás viviendo un reto o un reto, puede ser personal, un reto familiar, un reto de negocio. Ahora bien, ese reto que tú estás viviendo hoy, se supone que después de ese reto tú seas un mejor líder. Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia, y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy cómo nos iba el negocio. Eso es lo que nosotros estábamos haciendo personalmente. Yo quiero mostrarte cómo voy trabajando, cómo estoy sacando mis primeras líneas, cómo mis primeras líneas se están duplicando, cómo están haciendo segunda línea, y comenzamos a crear. Ahora bien, en el momento de crear, ¿ok? Porque hubo un momento que tuvimos un reto personal, familiar, un reto muy fuerte en la familia, para que entiendan un poco. Bueno, mi esposa y yo hacemos el negocio. Hoy en día tengo un primo, que nos criamos juntos, que es equipo del presidente. La hermana de mi esposa en nuestra organización es 30K, tiene 2 diamantes. La hija de la hermana de mi esposa, que es nuestra sobrina, es un diamante también en nuestro equipo del presidente. Mi patrocinador, que él es 50K, 2 diamantes, mi patrocinador es el hermano de mi esposa, que es mi cuñado. Entonces hacemos el negocio muy familiar, ¿ok? Y cuando hay dos cosas muy interesantes en este negocio, es
Y cuando tú haces un negocio, ¿ok? Yo no me atrevo ni a hablarle porque es una persona muy, muy importante. Y si es muy importante, pues yo no me atrevo a decir algo que esté mal. ¿Sí me entiendes? Es como yo estar en un lugar y me digan, te presento al presidente de los Estados Unidos. Yo voy a decir, yo no le voy a hablar al presidente de Estados Unidos. ¿Sabes? Como, no sé, no estoy a esos niveles. Mentalmente uno piensa eso. Por eso es que yo tomé la decisión de decir, yo soy Jonathan cuando esté en el club. Si yo conozco un cliente, soy Jonathan. No, yo no soy el club del Sherman, yo soy un cliente, yo soy un distribuidor más. ¿Ok? Entonces, si yo quiero igualar lo que tú sientes a lo que yo siento. A eso quiero que estemos iguales. Pero en ese entonces hubo un reto, recuerdo 2012, 2013, y comenzaron a llegar personas profesionales, mira esto, personas profesionales a nuestro negocio. Comenzaron a llegar personas profesionales, personas que habían estudiado o que tenían que trabajaban o tenían negocio. Y yo recuerdo que yo hablaba en las reuniones, porque yo era muy joven, 27 años de edad, 28 años de edad, no me vestía muy bien. Así, y eso es algo raro, porque las personas piensan, si tú te vistes bien, tú eres una persona que representa algo. Pero yo no entendía esas cosas, ¿no? Así que yo no me hacía caso. Y me tocó aprender y tener disciplina en ese aspecto. Hasta un momento que una señora me dijo, hoy en día es 30 años de organización, una de las top regalías y todo en Estados Unidos. Hoy me dice, Jonathan, y en ese momento me dice, Jonathan, ¿tú sabes qué? Fuimos muchos días al sistema de capacitación solos. Éramos 3 personas en el sistema de capacitación, 5 personas en el sistema de capacitación. Hubieron muchos días que estábamos enseñando lo mismo. Y como no teníamos mucho dinero, el sistema de capacitación lo hacíamos adentro de un club de nutrición. Y se estaba tornando un poco difícil lo que está pasando, pero estábamos aprendiendo. ¿Por qué? Estábamos aprendiendo de lo que no funcionaba y lo estábamos alejando. Y estábamos acercando todo lo que sí estaba funcionando en el negocio. Y hubo un momento que las cosas comenzaron a cambiar y comenzaron a mejorar y comenzaron a traer personas al negocio. Y cuando comienzan a traer personas al negocio, cuando comienzan a llegar personas al negocio, es un nuevo reto. ¿Por qué? Porque vienen diferentes seres humanos con diferente mentalidad, ¿ok? Diferentes rasgos, diferentes problemas, diferentes crianzas. Entonces, cuando más libros tenía yo que comenzar a leer. Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. ¿Qué son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina, yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar, porque yo mañana les escribo, al otro día piensan lo mismo y se convierte en una costumbre. Ellos me llaman como, no sé, el club del Sherman, lo que ellos quieran. Pero cuando estamos en el field trabajando, decir, en el sistema de capacitación, decirle en el club de nutrición, si estamos haciendo, no sé, una fiesta casera, que me llamen Jonathan. Porque yo quería que todo el mundo me viera igual que ellos, no que me vieran muy grande, porque si ellos me veían muy grande, ellos iban a decir, no, es muy difícil hablar con esa persona. Entonces, le puse un poquito de sentido de humildad a mi negocio. Eso me dio un poquito de diferencia. Y eso es un poco el liderazgo. Ejemplo, imagínate que tú llegas nuevo a una reunión y te dicen, te voy a presentar a Jonathan Rodríguez, que es miembro del club del Sherman. Y tú no conoces nada del plan de mercadeo. Tú vas a decir, ¿qué nosotros pensamos al momento de decir cómo voy a promover mi negocio? ¿Qué nosotros pensamos al momento de dar seguimiento y el por qué dar seguimiento? Eso es basado en mentalidad, ¿no? ¿Qué nosotros pensamos sobre otros distribuidores? ¿Qué nosotros pensamos sobre nuevas maneras de hacer el negocio? ¿Qué nosotros pensamos, no sé, qué nosotros pensamos al momento de decir por qué necesito hacer más volumen personal o por qué necesito crear más regalías en mi negocio? Y eso es basado en mentalidad. Pero cuando nosotros hablamos basado en disciplina, yo creo que lo más importante, o una de las cosas más importantes para tú tener éxito es la disciplina. Y yo me observo hoy, digo, hace 20 años atrás, 22 años, 25 años, yo no tenía disciplina. Escúchame bien, disciplina con mi trabajo en ese momento, que mi trabajo era ser deportista, yo jugaba béisbol. Yo personalmente iba a las prácticas de béisbol en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, martes y jueves. Pero cuando hablamos de disciplina era, Jonathan, cómo tú estabas comiendo, cómo tú te alimentabas. Cuando hablamos de disciplina era cómo tú cuidabas tu cuerpo, cómo tú entrenabas, ¿okay? Para, no sé, agarrar más. Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado,
yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mí. Y no le dediqué el tiempo correcto. Yo digo, ya entiendo por qué yo no tuve éxito en las cosas que yo quería en el pasado. Claro está que todos nosotros hoy en día estamos en Herbalife y todos queremos tener éxito en Herbalife. Pero yo quiero que tú pienses, ¿qué cosas antes, escúchame bien, antes de hacer Herbalife, quizás tú habías intentado ir a la universidad, trabajar, no sé, el negocio con tus padres, un negocio con un amigo o algún deporte? Y tú decir, ¿por qué yo fracasé en eso que yo supuestamente quería tanto? Y cuando yo observo, yo digo, cuando yo estoy en este mundo hoy en día, hoy que tengo 37 años de edad, hace 20 años atrás, cuando yo jugaba béisbol, estaba en mi último año, y eran momentos claves o momentos que eran una sola oportunidad en la vida para yo tomar la decisión, o no solamente yo, sino los equipos, invertir dinero en mí, y yo jugar el béisbol en Grandes Ligas, y bueno, ese era mi futuro, era lo que yo pensaba. Y yo decía, ¿por qué nunca logré el sueño de jugar béisbol profesional en Estados Unidos con un equipo de Grandes Ligas? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé, de pagar el dinero que quería, porque al final, cuando tú entras a un deporte, y yo sé que usted me va a entender, cuando tú entras a un deporte, te comienza a gustar el deporte, pero en el camino tú dices, yo quiero ser exitoso porque yo quiero, no sé, tener dinero. Quiero tener tanto dinero que después yo pueda ayudar a mi mamá, a mis abuelos, a mis familiares, que soy algunos amigos. Y ese era como el enfoque o el norte, ¿no? Pero yo digo, si yo era bueno, yo tenía talentos, yo tenía muchos talentos, ¿qué sucedió conmigo? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no tuve éxito? Ahora bien, cuando yo me pongo a pensar hoy en el negocio de Herbalife, que uno para tener éxito en el negocio de Herbalife, tú necesitas hacer lo que el 99% de las personas no hacen. Y eso es un poco fuerte, ¿no? Y empecemos con tu mentalidad, un ejemplo. Wow, quizás sí es imposible. Me está hablando con tanta seguridad que estamos transmitiendo no solamente lo que nosotros creemos, le estamos transmitiendo a la generación nueva que no sabe lo difícil que es vender un programa o lo difícil de abrir un club de nutrición. Le estamos haciendo creer que este negocio es muy difícil. Entonces, cuando tú comienzas a cambiar tus disciplinas o tu mentalidad, cuando tú la comienzas a cambiar y tú comienzas sabes lo que es. Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy, yo estoy trabajando para esto. Yo estoy logrando esto. Yo quiero que ustedes vean cómo yo voy a ver este mes yo voy a tener 5 clientes nuevos. Yo quiero que ustedes vean cómo este mes yo voy a tener 10 clientes nuevos. Yo quiero que ustedes vean cómo voy a retener clientes o cómo voy a sacar nuevos distribuidores o nuevos supervisores. Mi trabajo jamás puede ser decirle, es tan difícil que es imposible. No puedo hacer eso. Un ejemplo, yo en Puerto Rico, mi esposa y yo vivimos en Puerto Rico. De seguro no saben lo que es. Es una isla en el Caribe donde viven 3 millones de personas. ¿Ok? Y cuando comenzamos a hacer el negocio en Puerto Rico, íbamos a los eventos y hablábamos con algunos líderes nos decían, si ustedes... Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. 3 IDs de presidente de otras organizaciones. Así que ellos me vendieron el sueño que trabajara muy duro para por lo menos llegar aquí por el millonario. Y yo personalmente, imagínate, yo era enfermero de profesión y yo decía, si soy equipo millonario, yo puedo ayudarme a mí, a mi familia, a mis hijos, a mi suegro, puedo ayudar a mi mamá. ¿Sí me entiendes? Es como el primer sueño. Ahora bien, ¿cómo masivamente yo estoy promoviendo? Pero para que eso sucediera, comencé a tener pequeños episodios
de disciplina basada en la promoción. Así que tú tienes que buscar varios puntos en tu vida hoy personalmente. Hablando del hoy, por ejemplo, es decir, volumen personal. ¿Ok? ¿Cuántos nuevos distribuidores estoy teniendo? ¿Cuántos clientes nuevos estoy teniendo? ¿Cuántos clientes estoy reteniendo? ¿Cuántos distribuidores estoy reteniendo? ¿Ok? ¿Cuántos distribuidores están reteniendo en mi organización? ¿Cuántos supervisores estamos reteniendo año tras año? ¿Cuántos supervisores, escúchame bien, cuántos supervisores mes a mes están comprando productos para ellos consumir y para ellos vender el producto? Pero sobre todo, ¿cuántos distribuidores, que son importantes, estos distribuidores que comienzan en el negocio, estos distribuidores que están comenzando en el negocio, cuántos de ellos están comprando productos, quizás para consumir o quizás para vender? ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es mi disciplina en cada punto de lo que te estoy comentando? ¿Cuál es mi disciplina basado en qué yo puedo hacer hoy en día para aumentar mi volumen personal? En los pasados años, por lo menos nosotros aquí en Estados Unidos y Puerto Rico, hemos cambiado la mentalidad basado a todo lo que creíamos hace muchos años atrás. Y yo sé que en muchos lugares también de Asia están cambiando la mentalidad basado a lo que ellos creían hace años atrás. E igual en Europa, en Sur y Centroamérica, en muchos lugares. Ahora bien, cuando yo te explico esto, eso es porque por muchos años veníamos con una mentalidad de pensar, wow, si una persona vende 1000 puntos de volumen, está fuera de control. Si una persona vende 2.500 puntos de volumen, está fuera de control. Si una persona vende 3.000 puntos, 5.000 puntos, 10.000 puntos por mes, está fuera de control. Y pensábamos eso como si el volumen personal era algo. Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué yo fracasé en el pasado? Está fuera de control, eso es imposible hacerlo. Yo he escuchado personas que se me acercan y dicen, Jonathan, es imposible vender 2.500 puntos de volumen en mi país. Y esa persona me lo dice a mí tan seguro que yo comienzo a creerlo. Yo digo, wow. Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Personas dándose viajes, no sé, familiares placenteros, Isabel y Jonathan estaban trabajando como si no tuvieran dinero. Sí mostrábamos que nos iba bien, pero al grupo lo más que le mostrábamos era trabajo, cómo nos iba el negocio. Eso es lo que nosotros estábamos haciendo personalmente. Yo quiero mostrarte cómo voy trabajando, cómo estoy sacando mis primeras líneas, cómo mis primeras líneas se están duplicando, cómo están haciendo segunda línea y comenzamos a crear. Ahora bien, en el momento de crear, ¿ok? Porque hubo un momento que tuvimos un reto personal, familiar, un reto muy fuerte en la familia, para que entiendan un poco, bueno, mi esposa y yo hacemos el negocio. Hoy en día tengo un primo, que nos criamos juntos, que es equipo del presidente. La hermana de mi esposa en nuestra organización es 30K, tiene 2 diamantes. La hija de la hermana de mi esposa, que es nuestra sobrina, es un diamante también en nuestro equipo del presidente. Mi patrocinador, que él es 50K, 2 diamantes, mi patrocinador es el hermano de mi esposa, que es mi cuñado. Entonces hacemos el negocio muy familiar, ¿ok? Y cuando hay dos cosas muy interesantes en este negocio, es que cuando tú haces un negocio, ¿ok? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Hay muchos líderes, y cuando hay muchos líderes hay muchas opiniones, y por qué no se hace esto, por qué no se hace lo otro. Y cuando entra la familia es un reto más grande. ¿Por qué? Porque a veces, cuando hay situaciones familiares que no tienen que ver con el negocio, te afecta mentalmente. ¿Okay? Así que hubo un momento en nuestro negocio, no llevábamos ni un año, bueno, llevábamos como un año en el negocio, que hubo un reto familiar. Así que en ese reto familiar, mi cuñado, que era el patrocinador, que es mi patrocinador, y era el que hacía todo el sistema de capacitación, y era el que sabía del Herbalife, tomó la decisión de alejarse un poco. Tuvo una situación personal y hizo respetarlo. Y mi esposa se alejó un poco, y mi cuñada se alejó un poco. En esos momentos mi primo era como equipo de expansión global, así que no sabía mucho. Así que en ese momento llegó el momento de crear, y por eso es que yo les digo, miren, quizás tú estás viviendo un reto,
Puede ser personal, un reto familiar, un reto de negocio. Ahora bien, ese reto que tú estás viviendo hoy, se supone que después de ese reto, tú seas un mejor líder. Fuimos muchos días al sistema de capacitación solos. Éramos 3 personas en el sistema de capacitación, 5 personas en el sistema de capacitación. Hubieron muchos días que estábamos enseñando lo mismo. Y como no teníamos mucho dinero, el sistema de capacitación lo hacíamos adentro de un club de nutrición. Y se estaba tornando un poco difícil lo que está pasando, pero estábamos aprendiendo. ¿Por qué? Estábamos aprendiendo de lo que no funcionaba y lo estábamos alejando. Y estábamos acercando todo lo que sí estaba funcionando en el negocio. Y hubo un momento que las cosas comenzaron a cambiar y comenzaron a mejorar, comenzaron a traer personas al negocio. Y cuando comienzan a traer personas al negocio, cuando comienzan a llegar personas al negocio, es un nuevo reto. ¿Por qué? Porque vienen diferentes seres humanos con diferente mentalidad. En mi organización, yo le envío un video de bienvenida lo más rápido posible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra familia del Herbalife. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, puedes contar conmigo para lo que tú necesites, aquí está. Y le envío un mensaje, este es mi número de teléfono, este es mi email, te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es la disciplina que tú estás creando diariamente para crear un grupo gigantesco en el futuro? A eso es lo que yo voy. ¿Cuál es mi disciplina? Y cuando yo miro en todas las cosas que yo fracasé en el pasado, yo te puedo contar mucho de mi historia. Y yo digo, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Por qué? Escúchame bien. ¿Por qué yo fracasé en el pasado? La disciplina. La disciplina. Yo pensaba muchas veces cuando yo jugaba béisbol, yo decía, no voy a practicar hoy porque yo practico mañana. ¿Sí me entiendes? Como yo practico mañana. Y a veces nos sucede eso mucho. A veces decimos, no le voy a dar seguimiento a mi organización hoy, porque yo mañana les escribo, al otro día piensan lo mismo y se convierte en una costumbre. Y sobre todo, no dejes de hacer lo que estás haciendo, simplemente sé más intenso lo que estás haciendo. Así que muchas gracias a todos. Espero que les haya encantado estos días conmigo, con Jonathan de Puerto Rico. Un abrazo. Chao, chicos. 哇哦！刚刚所有精彩的课程，你是不是跟我一样抄满了满满的笔记，而且迫不及待想要立刻的出去工作？不用紧张，我们在下午的时间1点半的时间也有精彩的课程。现在的你可以选择喝一杯奶昔，准备好所有的心情，迎接更丰盛的课程。我们下午1点半准时见。